Aprende a bordar con nuestra profe Ivette. Hoy nos van a enseñar el punto eslabón doble. Mira qué lindo nos quedó. Bueno, estamos aquí con nuestra profe Ivette, nuestra profe de bordados, que nos va a enseñar una nueva puntada. ¿Cuál va a ser la de hoy? Entonces hoy vamos a aprender el punto eslabón doble. Muy bien, entonces nos vamos a acercar con la cámara y lo vamos a ver. Entonces metemos la agujita. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vengo acá, miren, le voy a dar 2 vuelticas a la hebra. 1, 2, Sí. colocamos acá. ¿Como un nudito? Ahí. Vengo acá, pasamos adelante y abrazamos. Oye, esa está ya más complicada, ya toca concentrarse más. Otra vez. Colocamos acá. 1, 2. Sí. Tengo estos 2. Vengo acá un poquito. Avanzamos y viene para acá. Ah. Entonces, miren, nos va quedando en medio de las 2 argollitas el nudito y esta rayita. Sí. Repitámoslo otra vez. 1, 2. Sí. Tensionamos un poquito para que no se suelte. Avanzamos y abrazamos. Y abraza, eso es Mira, importante. y abrazamos. Sí, o si no, no. Ay, mire tan bonita que bien queda. bonito. ¿Cómo es que se Hagamos llama? Punto eslabón doble. Ay, 1, hermoso. 2. Es que son eslabones. Son eslabones. Sí. Meto, avanzo un poquito y abrazo mi aguja. Ay, perfecto, profe. Esta punta está qué bellísima, linda. me encanta. Hermosa, profe. Muy bonita. Muchas gracias, profe. Una Bueno, puntada hasta la más. próxima. Un feliz día para todos. Lo mismo, profe. Gracias. Aquí te dejamos algunas ideas donde la puedes usar. Mira esta en este color verde tan hermosa. Puedes hacer figuras como estos lindos corazones. En este color rosado se ve espectacular. Y también lo puedes utilizar como cadenas. Es que se ve bellísimo. Mira este hacia arriba y hacia abajo. Y ya sabes que todo te lo enseñamos aquí en Piccolo.